propia oposición venezolana que ha participado en la práctica, no en el discurso, pero en la práctica, en todos los procesos de auditoría previa, que participará en la auditoría durante la votación y sin lugar a dudas en la auditoría posterior a la votación del próximo 15 de octubre, el próximo domingo. Es decir, ya preparan en el mundo, y lamentamos decirlo así, pero con esos documentos está trabajando los gobiernos de la Unión Europea para tomar posición sobre Venezuela. Y si eso es así en la Unión Europea, debe ser así también con otros aliados del presidente Donald Trump. De manera que igualmente nosotros debemos llamar la atención. Han comenzado a surgir algunos gobiernos del mundo y de la región a emitir opiniones sin ninguna moral, porque muchos de esos gobiernos se sustentan en sistemas electorales muy dudosos, al menos muy vulnerables si los comparamos con el sistema electoral venezolano. En algunos de esos países hay población que va a votar con la ametralladora de grupos paramilitares en la espalda para que voten y voten por determinada tendencia o partido. Y sin embargo tienen el tupé y el descaro de alzar su voz y decir que tienen que el Consejo Nacional Electoral que garantizar la transparencia, que respetar los resultados. Es parte de la guerra integral que existe contra Venezuela y que nosotros en Venezuela hemos derrotado fundamentalmente a través de la democracia y de los votos. Ustedes estuvieron compartiendo con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y hemos de decir que ese 30 de julio hubo un proceso catalizador de las tensiones, de la violencia, a través del voto popular, directo y secreto, cuyo resultado fue la tranquilidad del país, la paz del país, cuyo resultado fue que la oposición venezolana, derrotada en las calles, derrotada con la violencia, derrotada con la quema de personas vivas, que eso nunca lo habíamos visto. Yo creo que ni siquiera se vio en guerras terribles del siglo XIX, como la guerra de independencia o la guerra federal, que quemaran a seres humanos por el color de su piel o por asumir ellos que eran chavistas y que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. A pesar de todo ello, y ahí debemos reconocer el espíritu democrático del presidente Nicolás Maduro, porque esa estrategia la diseñó el presidente Maduro, convocar al pueblo a la Asamblea Nacional Constituyente para que diésemos allí el debate, para que allí se enfrentaran no los manifestantes violentos versus los cuerpos de seguridad o pueblo contra pueblo, que es lo que querían, llevarnos al enfrentamiento pueblo contra pueblo físico, violento, sino para que allí se enfrentaran las ideas. Ese fue el llamado del presidente Maduro el 1 de mayo, al pueblo todo, pero a la oposición en particular. Salgan de las calles y vayamos a la Asamblea Nacional Constituyente. No le tengamos miedo al debate, mucho menos al diálogo. Construyamos en conjunto la paz y el modelo político, social, económico. Perfeccionemos nuestra Constitución. Ese fue el llamado del presidente Maduro. Y aunque la oposición no respondió positivamente, aunque la oposición no quiso participar en esas elecciones, el pueblo se impuso. Y fueron 8 millones y más de venezolanas y venezolanos que le dijeron a los violentos, aquí tiene que reinar la paz. Y la paz ha reinado. Y como resultado de esa votación es esta votación, la del domingo, la de los gobernadores y gobernadoras. Porque la oposición en su derrota política, y así hay que reconocerlo, creo que es indudable. Si ustedes ven la escalada de llamados a la violencia de la oposición durante 4 meses y especialmente las últimas 2 semanas antes de la elección constituyente, si ustedes ven lo que hicieron el 30 de julio, atacando centros de votación, quemando máquinas electorales, amenazando a las personas que estaban allí trabajando para que salieran, evitando que sus vecinos fuesen a votar ese mismo día, amenazándolos o poniéndoles barricadas. Hubo héroes y heroínas
venezolanos y venezolanas que burlaron las barricadas, burlaron los obstáculos, burlaron la violencia, burlaron la amenaza y lograron llegar o bien a su centro de votación o bien a los centros de votación que hubo que reubicar forzosamente por la violencia. Ningún país en el mundo, ningún gobierno en el mundo se pronunció entonces. Cuando tuvimos que reubicar para proteger al pueblo, proteger a los funcionarios del poder electoral, para evitar mayor violencia, tuvimos que reubicar centenares de centros de votación en toda Venezuela. Y en su momento el poder electoral lo dijo con claridad, precisamente para promover que la elección se diese, la de la constituyente. Estos centros de votación, si son sujetos de violencia, si no se permite su instalación o si hay violencia el día de la elección, perderán su condición de centros de votación. Y es precisamente lo que se ha hecho ahora, no se ha hecho otra cosa. Se cumplió con la normativa que se estableció. Bueno, por allí han dicho cualquier cantidad de barbaridades. Por eso la presidenta del Poder Electoral hoy, con mucha firmeza y con mucha dignidad, le respondió al Departamento de Estado y al mismo tiempo aclaró estas realidades que ustedes deben conocer y deben manejar en primera mano. Esa reubicación de los centros que por allí andan por el mundo en boga no llega ni al 1,5% de los centros de votación. Yo no tengo el dato aquí, pero estoy seguro que para el 30 de julio hubo que reubicar mucho más del 10% de los centros de votación. Y que si esos centros de votación no hubiesen sido afectados por la violencia, probablemente no hubiesen sido 8 millones de personas, probablemente hubiesen sido 9 o 10 millones de personas las que participaran ese día histórico para la democracia latinoamericana. Y por ahí entonces hoy andan gobiernos diciendo que no reconocen la Asamblea Nacional Constituyente, como si tuvieran la facultad para reconocer o desconocer una institución legal constitucional de otro país. Pero bueno, como hay gobiernos que convocan referéndum, hay un resultado y después esos resultados los desconocen, entonces cualquier cosa puede esperarse de esos gobiernos. Por eso les agradecemos, pero queremos ponerlos ya en alerta, porque ustedes van a ser testigos y tienen plena libertad. Ustedes van a tener acceso a toda la información de las auditorías. Ustedes verán cómo ese sistema informático, ese sistema de votación, envidiado en muchas partes del mundo, comenzando por los Estados Unidos. El sistema electoral, muchos de ustedes lo conocen, en Estados Unidos, que además difiere de estado en estado. En algunos centros es una exclusión terrible desde el registro electoral en adelante. Y en otros centros, bueno, el proceso es manual y está sujeto a cualquier cantidad de vulnerabilidades posibles. Y es allí donde ustedes tienen un papel importante que cumplir. Nosotros tenemos un poder electoral y un Consejo Nacional Electoral que emitirá unos resultados, y esos resultados para el gobierno revolucionario bolivariano y para el pueblo de Venezuela, desde el año 2004, desde hace 13 años son, bueno, incontestables, irrefragables, son los que son, pero saldrán voces seguramente cuestionándolos. Bueno, si ya se están adelantando, no les decimos que ya en la Unión Europea, querido amigo Cristian, que viene de Francia, ya en la Unión Europea están manejando documentos con toda una serie de argumentos, los mismos argumentos estos que desmintió la presidenta del Poder Electoral están siendo utilizados por la Unión Europea para evaluar posibles sanciones que supuestamente la semana que viene tomarían, ya calificando unas elecciones que no se han realizado como fraudulentas. Parece mentira, pero es verdad. Y al respecto hemos sido muy claros. Fue el libertador Simón Bolívar que dijo: lo mismo nos da enfrentarnos a la España que a todo el mundo si el mundo entero ofendiere.